Comienza Cine en Cabina, el programa de la Universidad Central donde podrá estar al tanto de la industria del cine. ¿Le gusta el cine? Póngase cómodo y escuche Cine en Cabina. Buenos días a todos los oyentes, esto es Cine en Cabina, en su primer programa del 2018. Mi nombre es Camilo Soque y estoy compartiendo estudio con mi compañera Jennifer Uribe y con Javier en el máster. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para nosotros estar acompañándolos en el día de hoy en un programa más de Cine en Cabina. Bueno, hoy vamos a hablar de la educación en torno a la industria cinematográfica, Jennifer. Sí, este tema es muy importante porque necesitamos desarrollar qué tanto se está moviendo la industria cinematográfica respecto a la educación que están formando cineastas. Bueno, pues vamos a empezar con un breve recuento sobre la historia del cine, pasando luego a la historia de la educación en el cine a nivel nacional, a nivel internacional, y luego, para terminar el recorrido, vamos a hablar sobre la educación en la industria del cine a nivel nacional. Tenemos 3 invitados el día de hoy. Sí, ellos son el profesor Camilo Medina, docente de la universidad, él dicta taller de realización de cine y televisión y otros invitados más. Bueno, también estamos con Diego Suárez, que es productor y cineasta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y un estudiante de la Universidad Central de Cine y Televisión, quien nos estará hablando de su paso por esta institución académica. Bueno, además de eso, pues vamos a contar con algunas notas para informarnos un poco más sobre las películas colombianas nominadas a los premios Oscar en los últimos 5 años y la importancia que estos logros han tenido en la industria cinematográfica. Además que es súper importante porque empezamos con los premios Oscar. Bueno, entonces empecemos. Esto es Cine en Cabina en su primera edición del 2018. Bueno, dicen recordar es vivir, así que recordemos un poco de la historia del cine que nos ha marcado tanto y es imposible que en este recorrido por la cinta no empecemos como con los hermanos Lumière, que fueron los que crearon esta industria. La historia empezó como en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Todos empezamos con un sentido de entretenimiento, pero pues hasta el siglo XX ya dejó de ser un programa de entretenimiento y se convirtió en toda una industria musical. Para hablar un poco de la creación del lenguaje cinematográfico es necesario destacar que la técnica para contar estas imágenes sufrió muchos cambios. Los primeros cineastas concibían el cine como teatro filmado. En consecuencia, los estudiantes eran simples teletones pintados, es decir, iban y veían y ya, no opinaban nada y tampoco estaban pendientes de lo que hacían. A medida del paso, los directores emprendieron técnicas que hoy parecen muy básicas, como mover la cámara, por ejemplo, como utilizar un ángulo de picado contra picado para darle más profundidad a las escenas, para que en esa época pues eran ideas revolucionarias. Ya hoy en día es lo primero que se ve en el semestre inicial de cine y televisión. A pesar de esto, los 2 cineastas fueron claves en este proceso. El primero fue David Griff y el segundo fue el cineasta Sergio Eisenstein. Fueron con películas como El Acorazado y otras películas. Se ve el llamado que buscan mezclar imágenes chocantes y para provocar una asociación emocional e intelectual en lo público. Gracias a ellos y a los expresionistas alemanes ya mencionados, el lenguaje fílmico alcanza su madurez en la década de 1920. Bueno, Jennifer, hasta este punto hemos realizado un breve resumen de la historia del cine, pero ahora entrando más a nuestro tema principal, que es la historia de la educación en el cine, y para que te hagas una idea de lo que fue la creciente demanda en la educación cinematográfica, tenemos que remontarnos al año 1960, ya que según la Sociedad para la Formación de Cine y Televisión de Inglaterra, cerca de 700 escuelas en ese país daban educación cinematográfica a sus estudiantes. Además, la Oficina Católica Internacional en ese entonces apoyó desde un principio la introducción en programas escolares de sus cursos de iniciación de cine y televisión. Eso quiere decir que desde los colegios ya estaban empezando a formar a la gente si quería abrirse en este campo. Pero pues ya
hoy en día es diferente, pues dado el contexto digital en el que vivimos los jóvenes, una educación cinematográfica tendría que apoyarse en tres polos, en tres esquinas, que se vuelven complementarias y pues que se vuelven prácticamente inseparables. Estoy hablando de que es ver, analizar y realizar películas. Entonces educar en cine es organizar la atención entre esos tres polos. Entonces, pues estos tres polos se influyen entre sí y pues eso genera una preocupación constante por aumentar la eficacia y el placer en el ver películas. Además, estos parámetros tienen que estar presentes y siempre deben ser reforzados. Bien, y después de haber terminado con la historia del cine a nivel internacional, a continuación vamos con la banda sonora de una película colombiana que marcó un gran avance en la historia de la educación del cine en Colombia. Esta película que te digo se llama El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra y fue nominada a los premios Oscar en el año 2017. Con esto nos sumergimos más en la historia de la educación del cine a nivel nacional. Vamos con la canción. Bueno, Jennifer, ¿y qué tal te pareció la música del abrazo de la serpiente? No, es maravillosa, además que la paz y la tranquilidad que te inspira esta banda sonora es única. Bueno, y como se los prometí al principio del programa, vamos a estar hablando de las películas nominadas a los premios Oscar en el transcurso del programa. En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre la película que va postulada a categoría de mejor película extranjera por Colombia. Esta película es Pariente. Fue nominada y escogida por los miembros de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuyos miembros escogieron esta película después de visualizar 23 películas y esperan repetir el éxito que tuvo El abrazo de la serpiente en 2016, dirigida por Ciro Guerra. Pariente es una película que, producida por Diana Pérez, narra la historia de Mariana, el eterno amor de Willington, quien se va a casar en 8 días con René, primo de Willington. Sin dinero para la comida de la fiesta del matrimonio, René toma medidas desesperadas, como cualquier novio lo haría, y en ese momento inicia un proceso de desmovilización de un grupo armado ilegal, quien tiene lugar en la región, y nuevas muertes podrán generar riesgo en la nueva familia de Mariana. Pero para no contarles más sobre la película, quiero que escuchemos un poquito del tráiler y están invitados a que la vean. Me pongo a pensar de qué habla la música ranchera y la música norteña. Pues de vieja. Ella fue Marianita. Sí, pero en sí, ¿de qué? ¿De traición? Bueno, listos, a la voz de 3 dice whisky. De los hermanos, como yo también quiero formar un
Club Jugar, vamos a hacerle llegar allá sus tarjetas de invitación para adelantar el matrimonio con Marianita. ¿Y eso por qué? Porque la China está embarazada. Exacto. Habla de traición, de manes que se dedican a tomar trago para olvidar. Pero es que la romántica también habla de traición. Pero es muy diferente. Es que le va a serenata a mi nieta. Soy el pensado. Aunque el corazón se me paralice. Mientras los que cantan música ranchera están resignados con la traición. Los que cantan música romántica están arrodillados pidiendo que los perdonen. Es un privilegio morir de amor. Bueno, y después de haber escuchado el tráiler de Pariente, están todos ustedes muy invitados a que vean esta película que todavía se encuentra en cartelera y apoyemos el cine nacional. Ahora, para hablar un poco más de la educación del cine en Colombia, está con nosotros el profesor Juan Camilo Medina, docente de la Universidad Central del Programa de Cine y Televisión y Comunicación Social y Periodismo. Recientemente, él presentó su película Una Mujer. Esta película fue ganadora de los premios de Cine de León 2017. Para hablarnos de esto y de otros premios que ganó su película, está con nosotros el profesor Camilo. Profe, ¿por qué estudiar cine y televisión? Bueno, ¿por qué estudiar cine y televisión? Yo considero que es importante por varias cosas. Uno, yo creo que la academia sí le ayuda a uno a formar un criterio cinematográfico mucho más profundo, mucho más amplio, que digamos el que se podría formar uno de manera empírica. Creo que uno ahí reconoce de alguna manera la historia del cine, profundiza en todos los maestros, en todos los movimientos de vanguardia, digamos que desde una forma mucho más crítica, más analítica. Y dos, creo que hay un componente muy importante y es que hay que aprovechar que las academias de cine promueven la realización y su apoyo, digamos, en términos logísticos, técnicos, poniendo espacios, cámara, equipos de iluminación, de grip, salas de postproducción. En este caso, digamos que vamos a llamarlo a un coste cero para los estudiantes y que les permita esto la experimentación y la producción de obras cinematográficas en la academia, pues es increíble, ¿no? Ese aporte también. Y pues que creo que también es el espacio para hacerlo, ¿no? Para experimentar, para crear, para aprender todo el lenguaje cinematográfico y etc., ¿no? Y creo que un componente final con respecto a la formación de cine en las academias, en mi caso particular, es que allí en la academia, aprendiendo y estudiando cine, fue que conocí a las personas que tenían los mismos intereses que yo, que estaban con las mismas inquietudes con respecto al cine, y conocí a mis compañeros y colegas de oficio con los que trabajo todavía el día de hoy, con los que trabajamos esta película y creamos productora para seguir trabajando profesionalmente en proyectos cinematográficos, y pues fue gente que quizás no hubiera podido conocer de otra manera sino allí en las aulas de la academia. Bueno, profesor Camilo, cuéntenos, ¿qué importancia tiene para usted la película que realizó dentro del mundo de los estudiantes del cine en Colombia? Bueno, yo creo que tal vez el logro más importante a ese nivel es quizás el tema motivacional para los estudiantes de cine, ver que es posible. En nuestro caso pues fue una manera que tuvimos de hacer la película, tomando, digamos, siendo autónomos y tomando, digamos, el toro por los cuernos, en el sentido en que salimos a hacerla, digamos, sin tantos intermediarios y sin tantas, digamos, procesos y trámites burocráticos o etc. Y creo que eso de alguna manera resulta inspirador para los estudiantes de cine, en el sentido de que ven que es viable, que es posible, y que aunque es difícil hacer cine en Colombia, pues hay otras vías, otras alternativas. Esta fue una forma en la que nosotros, a través de la cual nosotros, digamos, pusimos un granito de arena y nos asomamos a la industria cinematográfica, y que también es un andar, digamos, nuevo para nosotros, en ese sentido de comenzar un andar cinematográfico de largometraje. Y muchos estudiantes sí se han acercado a mí como a preguntar un poco como por los procesos y cómo fue posible en 9 días de grabación, y cómo fue posible con tan poco presupuesto, porque de alguna manera ellos gastan quizás lo mismo de tiempo y dinero haciendo sus proyectos de cortometraje,
pero entonces ven que es trasladar de alguna manera la misma mecánica al largometraje y lo ven como algo a lo cual apuntarle, ¿no? De hecho, muchos ya se han planteado el reto de tratar de graduarse en la universidad con un proyecto de tesis que ya sea un largometraje, ¿no? Y se han acercado como en ese tono a preguntar más todavía por cómo lo hicimos nosotros para ellos poder de alguna manera emular ese modelo. Profe, ¿y qué considera usted que se debe cambiar dentro de la formación por la que están atravesando los estudiantes de cine en Colombia? Bueno, quizás digamos que he notado que muchas universidades que se dedican a la formación profesional de cine, y no solamente profesional, sino que presentan también una educación continuada y etc., se han preocupado mucho por abordar todos los aspectos del campo cinematográfico, y digamos que también he visto que muchas han adecuado sus pensum académicos y sus mallas curriculares como a las necesidades del mercado, ¿no? Porque hemos visto que el mercado también ha cambiado bastante, ya permite, digamos, otro tipo de contenidos, y está bueno que se actualicen en ese sentido, que era una de las falencias quizás que yo veía en algunos programas de formación para cine. Sin embargo, también creo que es muy importante profundizar en ciertas áreas como el guión cinematográfico, porque creo que ahí está el germen, creo que ahí está ahí se debería sembrar completamente todo lo que es la película, y muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Pasa como algo mucho más digamos de apoyo, algo más pequeño, algo a lo que no le prestan tanta atención y que deberíamos como enfatizar más, ¿no? Y quizás ya por el nivel de producción que se maneja ya en Colombia, ¿no? Con el número de estrenos que se están dando y tal vez el número de personas que se están interesando en la formación académica de cinematográfica, pues creo que también ya es preciso empezar a generar programas de especialización, de posgrado, como empezar a generar un poco más de conciencia desde ese punto de vista para seguir generando contenidos de mucha más calidad. De igual forma he notado que en cinematografías como la argentina, como la mexicana, que nos superan en número de producciones anuales, muchas de esas producciones son trabajos de grado de los estudiantes que hacen parte del formato del largometraje. Entonces creo que también nos hace falta un poco como escuela de cine apoyar ese paso de los estudiantes, de que terminen todo su proceso de formación dando ese paso, ¿no? Metiéndose en el riesgo que significa, digamos, ya escribir y producir para largometraje, y que pues esas películas, aunque puedan hacer parte todavía de su proceso de formación por ser el último peldaño, pues que se conviertan también de alguna manera en identidad del cine nacional. Bueno, profe, según lo que usted me está diciendo, entonces, las academias deberían empezar a practicar o a ejercer una especialización desde tercero o quinto semestre, ya que los estudiantes tengan algo definido, algo de su interés propio. Yo creería que la especialización tiene que ser el último momento de su andar profesional, porque casi que todas las carreras de cine pues se tienen planteado todo una experimentación y una creación y una apropiación del lenguaje y de la producción a través del film minuto, el cortometraje, tanto para ficción como para documental. Algunas incluso también entran en todo el apartado experimental y de animación, y está bueno que anden todo ese camino en, no sé, 2, 3, 4 años, ¿cierto? En los números de semestres que cada escuela ha determinado para este fin. Pero a lo que me refería un poco con el punto anterior es que después de hacer todo ese andar, después de probarse en el corto, en el film minuto, en el documental, en la ficción, etc., pues que sí ya se pueda uno plantear una profundización, digamos, ya terminando todo ese proceso básico, que se pueda uno plantear de pronto ya la producción de proyectos mucho más complejos y mucho más profundos, como el largometraje, escribir para un largometraje, producir para un largometraje, como proyecto final de la carrera, ¿no? Como lo que muchos plantean como proyecto de tesis, porque digamos que el normal es que los estudiantes se gradúen o con un corto, ya sea de ficción o documental, pero pues entonces ya el mercado nos plantea que tiene que ser un corto con ciertas especificaciones para que llegue a los mercados a los que tiene que llegar, y también, siendo ya honestos, el mercado del corto pues es reducido, es segmentado, ¿no?
mientras que pues un largometraje primero se plantea uno ya el reto y el rigor de enfrentarse a una producción así, es quizás la prueba máxima a la que debe enfrentarse el alumno, el estudiante, y creo que una vez ya haya hecho un largo, así sea el primero y esté lleno de errores, pues ya tiene las herramientas suficientes para ahí sí salir a enfrentarse al medio real, ¿no? Y profesor, en cuanto a lo siguiente, su película Una Mujer fue estrenada en la Cinemateca Distrital de Bogotá. ¿Usted qué piensa de las películas comerciales aquí en Colombia? Bueno, de las películas comerciales en Colombia, básicamente lo que pienso de cualquier cosa con el cine nacional, y es que es importantísimo que existan. El problema es que no debe ser la única opción o lo único que mostremos en nuestras carteleras como cine nacional, ¿no? Creo que el tema es que debe coexistir con el demás tipo de cine que habita, que esperemos que habite como el cine colombiano, ¿no? La película comercial está muy bien que exista por muchos motivos, no solamente por el tema taquilla, y que eso de alguna manera significa tener también presupuestos para financiar otro tipo de cine a través de las convocatorias del Estado, el FDC y todo esto, sino que debe coexistir también con el cine independiente, con el cine todavía más alternativo, con el documental, con la animación, con los que exploran otro tipo de narrativas, y el público también tiene ahí, digamos que gran participación, en el sentido en que debe ampliar también su abanico, y así como apoya el cine comercial colombiano, debería empezar a preocuparse por apoyar otro tipo de iniciativas. Pero también es cierto que la formación de públicos arranca desde nuestras casas, también educando un poco a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a la gente que nos rodea, y indicarles el camino, ¿no? Que otro cine también es posible, que también existen otro tipo de circuitos de exhibición, que existe la Cinemateca Distrital, que existe Cine Tonalá, que existen otro tipo de espacios, existen los festivales de cine a los cuales también podemos ir para conocer otro tipo de cinematografías y consumirlas todas, ¿no? Que todas deben coexistir y cohabitar nuestra cinematografía nacional. Sí, totalmente de acuerdo con usted, profesor Camilo. Tenemos que aprender a explorar otras posibilidades de cine para que sea mucho más enriquecedora la experiencia. Por el momento vamos con un pequeño corte, pero pues los vamos a dejar con la música, con la banda sonora de la película del profesor Camilo Medina, Una Mujer. Esto es Cine en Cabina, ya regresamos. Una mujer que va llegando, eclipsando el espacio. Detrás de las montañas un abismo de deseo, un sol de acero. Cielo dislocado, cayendo en amarillo, fumando espero. Lo mismo que hay detrás de cualquier lugar, de la satisfacción de la lucidez, nadie se puede escapar. Mujer sin reflejo, mujer sin aliento. Todo lo que ves, todo lo que es, son paisajes devorados. Sin aliento de estos cuerpos destrozados.
Estamos de regreso con Cine en Cabina. Bien, y después de haber escuchado la banda sonora de la película Una Mujer del profesor Camilo Medina, vamos a dar paso a la sección de Jennifer, que junto con el profesor Camilo nos van a dar unas sugerencias. Tan, 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 tan. Bueno, esta es mi sección de los tips de Jennifer. Hoy estoy acompañada nuevamente con el profesor Camilo Medina. Profe, ¿cuáles son los 5 tips o recomendaciones para crear un buen guión? Bueno, recomendaciones para escribir guión. Ahí el tema es que cada historia es única y nos plantea diferentes retos, pero creo que una de las cosas más importantes, uno, pues saber delimitar y definir muy bien de lo que quiero hablar. En ese sentido estaría muy interesante que uno empiece por aproximarse a los temas que realmente lo inquietan, a los temas o las historias que son cercanas, que son afines a uno, que de alguna manera tenga uno cierta autoridad para hablar de ellas, ¿no? Como que la conoce en primera persona o en tercera persona porque le pasó a alguien, a un vecino, a un amigo, a alguien que uno conoce, pero creo que investigar, documentarse en el tema y permearse por la propia experiencia es muy válido y es muy importante contar historias honestas, sinceras. 2, creería que hay otro tema muy importante y es desde el guión pensar en la producción, ¿no? Hacer y escribir guiones que sean posibles en términos de producción, viables. En ese sentido, pues analizar qué recursos realmente tengo a la mano, qué lugares son realmente lugares a los que puedo acceder con mi cámara para poder ir a contar historias, qué personajes puedo abordar. Y eso creo que es un gran avance en términos de la producción, escribir ya guiones pensando desde la logística y desde la producción. Otro más, creo que no hay que afanarse ni preocuparse por la respuesta tanto del público taquilla, porque digamos que es algo que noto mucho con una preocupación que noto mucho en estudiantes de guión y esto, y es que se preocupan mucho por escribir de una vez algo que sea totalmente rentable, que le llegue a todo el público, y pues la verdad de eso es que nadie la tiene, ¿no? Como decía al principio, cada historia es única, diferente y plantea diferentes códigos, y uno no tiene la certeza de saber qué historia va a funcionar en taquilla, qué historia va a funcionar en un festival, qué historia va a gustarle a todos los críticos, y pues también querer hacer un guión que le guste a todos, pues ahí hay un complique también gigante. Entonces yo creo que esas 3 cosas tienen que ser ahí elementales al momento de concebir guiones para cine, y habría uno más, y es ser apasionado por lo que uno escribe, ¿no? Entonces encontrar su propio ritmo y proceso de escritura. Me parece que hay también muchos ritmos, hay gente que es más caótica al momento de escribir, como yo, soy bastante caótico al momento de escribir. Otros son más disciplinados, otros abandonan precisamente la escritura por no encontrar un ritmo, no ver respuestas, por sentirse a veces encerrados con el bloqueo creativo, que también sucede mucho. Y en el caso de un bloqueo creativo, creo que la recomendación más útil, que a mí me funciona bastante, es dejar que el guión madure solo y que uno también explore otras cosas y que se maduren las cosas dándole tiempo. Por ejemplo, con Una Mujer, el guión, la primera versión del guión creo que duró 3 o 4 o 5 años quieta, esperando a que el tiempo, digamos, nos otorgara una reflexión más profunda como guionistas y que la misma historia madurara. Y cuando la retomamos con Daniel Paeres, que es el co-guionista, pues fue como descubrir algo nuevo, ¿no? Entonces a veces oxigenar el cerebro, ver otras cosas, dedicarse a otros proyectos, ayuda cuando hay un bloqueo creativo, ¿no? Pero ineludablemente hay que plantearse eso también como un oficio, como una disciplina. Entonces, aunque sea caótico, aunque se le dedique muy poco tiempo a la semana o al mes o lo que sea, pues sí generarse de alguna manera una disciplina de estar pensando historias, estar escribiendo historias, ser un observador de la vida, porque ahí también están las historias, ¿no? Como que cada persona es un saco de historias, y estar ahí como con las antenitas de vinil pendiente en dónde está la próxima historia, ¿no? El próximo guión. Profe, estamos muy agradecidos con usted por habernos acompañado el día de hoy. Nuestros oyentes están súper felices y nosotros también.
Pero hasta aquí ha llegado nuestra sección de los tips de Jennifer. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estos espacios son muy importantes para que uno no solamente pueda expresar opiniones con respecto al cine y todo lo que eso atañe, sino pues que la gente que nos escucha pues empiece a generar también esas inquietudes, que empiece a ir a cine, a ver cine colombiano. Entonces, muchas gracias por la invitación. Por favor, no se desconecten y síganos en nuestra próxima edición de los tips de Jennifer. ¡Chao! Continuamos con Cine en Cabina. Bueno, y para continuar hablando de los premios Oscar 2018, vamos con el otro anuncio que hizo la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y fue el de la postulación de Amazona al Premio Joya, que otorga la Academia de Cine de España en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. El documental de Clarice Westcott narra la historia de Val, contada y vista a través del lente de su hija Clarice. Después de una trágica pérdida familiar, Val deja atrás a sus hijas para internarse en la selva colombiana y descubrirse a sí misma como mujer. Claire logra redimirse a las heridas de una niña que no logra entender por qué su madre la abandona apenas con 11 años. 30 años después y embarazada, Claire decide volver donde su madre a las Amazonas colombianas y confrontar a su madre para entender y definir sobre su propia maternidad. Vamos a escuchar el tráiler de Amazona y recuerden que están todos muy invitados a ver esta película. ¿Qué es sacrificio? ¿Puede el amor convertirse en sacrificio? ¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti? Lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. Era un año extremadamente difícil. Nos enfermamos, tú, Diego y yo, y después Carolina se muere en Almero. Bueno, y como dato curioso les cuento que Amazona fue ganadora del Premio del Público en el más reciente Festival de Cine Internacional en Cartagena. Y para seguir hablando de la educación de los cineastas en Colombia, vamos con mi compañero Camilo, quien nos tiene una maravillosa entrevista. Bueno, entrando un poco más en materia sobre la educación de los cineastas y productores aquí en Colombia, les hemos traído un invitado. Él se llama Diego Suárez, es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es productor y cineasta. Diego, cuéntenos, ¿por qué estudió cine y televisión? Bueno, pues yo decidí estudiar cine y televisión porque en un principio yo quería estudiar música. Y en una parte del camino, cuando estaba como en 11 en el colegio, un día fueron a hacer una visita de la Tadeo, que fue donde yo estudié, y ahí dijeron que uno estudiaba también dentro de cine, uno veía una parte de producción musical, y yo dije como, claro, eso es. Y pues cuando entré a la carrera ya me enamoré fue de la parte audiovisual, más de la parte de video y fotografía, y me quedé ahí enamorado, pero en un principio me metí a estudiar cine porque yo quería era aprender a producir sonido, y al final de cuentas fue lo que menos aprendí. Bueno, Diego, pero ya tenemos algo en común, y es que mire que yo también estudié producción musical, pero estoy aquí haciendo periodismo en Cine en Cabina. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia como estudiante y pues cómo fue su vivencia en la universidad. Bueno, cuando fui estudiante de cine, pues en un principio fue, digamos, uno se da cuenta que no es lo que uno se imagina, ¿no? O sea, al principio cuando uno se mete a estudiar cine, pues sí, uno se imagina que va a estar detrás de la cámara y todo, pero uno se da cuenta que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Aprende uno a contar las historias, aprende uno el lenguaje audiovisual, que es algo que yo estaba completamente ajeno antes de conocer eso, entonces ya uno empieza a ver las películas diferente. Y sí es cierto que se le cambia la perspectiva en todo sentido, ¿no? Ya uno empieza a ver la forma en la que hacen las películas, todo ya uno le apasiona más, entiende uno muy diferente las cosas. Me parece que también eso uno durante la universidad creo que desarrolló una sensibilidad diferente. Sí. Y eso me parece que es muy rico, porque es lo rico de estudiar algo, es que te cambie, que te construya
y que te abra la mente. Siento que eso pasó conmigo estudiando cine, porque me abrió a muchas cosas, no solamente el cine, sino aprendí cosas de fotografía, de todo. Bueno, y de todo eso que usted aprendió, ¿de pronto se enteró un poco de cómo se forman los cineastas a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial pues hay muchas escuelas de cine, pero yo creo que lo más importante siempre es uno ser muy autodidacta en este sentido, porque pues, o sea, el hecho de que tú estudies en una escuela de cine no quiere decir que vas a ser un gran cineasta. Y digamos, pues hay directores, ¿no? Digamos, a mí no me gusta Tarantino, pero él mantiene una frase muy famosa de él, es que le dicen en una entrevista como, bueno, ¿usted dónde estudió cine? Y el man llega y dice como, no, yo no estudié cine, yo fui a cine. Total. Y es cierto, digamos, uno también viendo muchas películas y muchos referentes, uno construye su identidad audiovisual. Y yo creo que eso pasa en todo el mundo, y la identidad audiovisual se ve en las regiones, se ven muchas cosas, o sea, es diferentísimo el cine, no sé, el cine ruso al cine latinoamericano. Y eso también es lo rico del cine, es una expresión de lo que uno, la forma en la que uno cuenta historias. Uh-huh. Entonces yo creo que a nivel mundial la preparación en cuanto a audiovisual, pues yo me imagino que todo el mundo tiene que ver las narrativas audiovisuales diferentes, todo el mundo tiene que aprender a manejar la cámara, todo el mundo tiene que aprender a editar, sí, o sea, no sé, son las cosas básicas, la narrativa, todo el mundo tiene que aprender a narrar una historia en imágenes. Pero sin embargo yo creo que la identidad, que es lo que de verdad uno debe desarrollar en esto, se desarrolla en la práctica y viendo mucho cine, porque pues no a todos nos gusta lo mismo y cada quien coge lo que más le gusta de la película que más le gusta. Y esas cosas yo creo que uno las readapta y las aplica. Eso yo creo que es muy importante en la construcción de los cineastas. Y yo creo que también su entorno cultural construye mucho la forma en la que uno narra las historias. Entonces por eso te digo que, digamos, eso cambia de acuerdo a las regiones del mundo, y es lo rico del cine, la diversidad también cultural que se expresa a través de él. Bueno, yo creo que vamos a un corte comercial, ya regresamos con Diego Suárez, que nos está hablando sobre la educación de los cineastas y los productores. Esto es Cine en Cabina. Sintopía Radio, distancia cero. 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 Estamos de regreso con Cine en Cabina. Bueno, estamos de regreso, esto es Cine en Cabina y estamos hablando con Diego Suárez, productor y cineasta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y nos está contando sobre la educación de los cineastas y de los productores aquí en Colombia. Diego, cuéntenos a nivel nacional cuáles serían las ventajas y las desventajas en la formación y en la educación de este campo. Bueno, en Colombia digamos que ventajas, sí. Digamos que una desventaja grandísima que tenemos los cineastas colombianos es que en Colombia realmente no hay una industria cinematográfica como la hay en Estados Unidos, como la hay en la India. Y pues eso implica que el cine colombiano de pronto no es tan consumido como otro tipo de cines. Sí, digamos que una desventaja grandísima que tenemos frente a otros países es también, digamos, el acceso a la producción audiovisual aquí es costosa. Sí, y digamos el acceso a equipos, el acceso a muchas cosas, digamos, también es complicado. Entonces, como acá de pronto no hay formas de financiar las películas tan fácil como en otros países, por lo mismo que no hay una industria, digamos, muchas de las películas colombianas dependen de fondos del Estado. Por eso existe el FDC, ¿no? El Fondo del Desarrollo Cinematográfico, que me parece una iniciativa brutal, que es una vaina muy buena que hay, pero pues que eso es una cosa que surgió porque aquí no hay una industria que se interese en invertir en el cine colombiano. Bueno, pero ya con eso la industria va surgiendo. Y cuéntenos, ¿cuáles serían las ventajas que tiene la educación de cineastas aquí en Colombia? Bueno, digamos ventajas frente a otros países. Creo yo que de pronto uno se vuelve, pues al no tener recursos, uno se vuelve más creativo a la hora de inventarse las vainas, ¿no? O sea, uno tiene que lograrla. Pero pues creo que, digamos, también el hecho de que no haya una industria nos limita también mucho el acceso a tecnologías, a técnicas, a muchas vainas que no llegan acá, sino llegan después del tiempo. Sí, por eso, digamos, no sé,
técnico americano puede saber muchas más cosas que un técnico de acá. Por la preparación, por la misma industria, porque está más metido en el medio, porque ya trabajan con los últimos equipos, que probablemente aquí de pronto no lleguen al mismo tiempo. Todo esto influye. Entonces yo creo que, digamos, sí, esa es como nuestra desventaja mayor. Y es que, pues, partimos a estudiar una carrera que realmente aquí no tiene industria. La industria aquí en Colombia es la televisión como tal. Entonces, pues, la producción es diferente. Y, pues, todo eso se ve reflejado en las producciones que se hacen aquí en Colombia. No quiero decir que sean malas, ¿no? Simplemente, pues, es un cine diferente al cine comercial norteamericano, el cual no está mal. Uh-huh. Bueno, pero si usted tuviera la posibilidad, Diego, de estudiar cine y televisión en otro país, ¿cuál sería ese país soñado? ¿Y dónde? ¿En qué universidad? El país soñado para mí, para estudiar cine y televisión, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá sí hay una industria audiovisual en cuanto al cine. Es un país donde de verdad la gente vive y gana muy bien del cine, en donde hay inversionistas privados que se interesan en la industria, en donde aparte tienes el acceso a todas las tecnologías, a todos los grandes nombres del cine, ¿sí me entiendes? Entonces me parece que es donde de verdad uno debería aprender cine. En mi punto de vista, ¿no? O sea, no solamente existe el cine norteamericano, ni estoy diciendo que el cine norteamericano sea el mejor cine del mundo, simplemente digo, para mí la industria norteamericana es la industria en donde uno puede desarrollar más sus habilidades por la misma cantidad de variedad de temas y de producciones que se hacen allá. Entonces, me parece, ese es mi país soñado para ir a estudiar cine. ¿Y dónde estudiaría cine? Pues hay muchas escuelas allá. A mí me hubiera gustado estudiar en la Escuela de Cine de Nueva York porque tienes varias sedes, porque los equipos que tienen en esa escuela son lo último que hay, por los profesores que van a hacer masterclass allá, o sea, ellos hasta Steven Spielberg a dictar masterclass en esa escuela. Entonces, cosas así son las que de verdad me atraen, no ir a estudiar. O sea, digamos, uno creció viendo películas como, no sé, Jurassic Park, y tener la oportunidad de tener a la persona que dirigió esa película hablándole a uno de cómo la hizo y contándole su experiencia, me parece que es súper enriquecedor. Que de pronto aquí en Colombia no tenemos acceso pues a esos grandes nombres de la industria cinematográfica. Diego Suárez, aquí con nosotros en Cine en Cabina. Vamos a un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando sobre la educación de los cineastas y los productores aquí en Colombia. Central estamos unidos por la buena salud de los estudiantes y aquí tenemos unos tips para ti. Tip 2. Actívate. Realiza una actividad física al menos durante 2 horas y media a la semana. Pueden ser actividades que aumenten las frecuencias cardíaca y respiratoria y que fortalezcan los músculos y huesos. Bueno, después de esta entrevista con Diego Suárez aquí en Cine en Cabina, vamos a seguir sumergiéndonos más en este mundo del cine a nivel nacional y sobre cómo pues se ha influenciado a las próximas generaciones de cineastas aquí en el país. Pues vamos a hablar de cómo los directores y realizadores nacionales inspiran a los estudiantes desde las aulas, motivados por el buen momento que vive la industria nacional y que la academia busca aprovechar para impulsar la profesión. Pues digamos que la nominación de El abrazo de la serpiente al premio Oscar en la categoría de mejor película extranjera puso al cine colombiano en otro nivel y se convirtió en un referente importante para que los nuevos realizadores del país y los referentes pues ya son fundamentales para los cineastas que empiezan a crecer en las aulas de las universidades en la escuela del cine. Además, por otra parte, Sergio Becerra, docente del programa de cine de la Universidad Central y coordinador del Cineclub, señala que hoy la oferta de la academia en Colombia tiene suficientes argumentos para evitar que los estudiantes migren a otros países a formarse como pasaba hace años para irse en México. Pues es un poco contrario a lo que nos mencionaba anteriormente Diego, pero pues él asegura que hay una generación de jóvenes cineastas que habla de cerca a la generación de futuros realizadores y que por primera vez en esta conjunción entre la realización y la academia hay un referente de la calidad
y pues los directores están en las aulas para generar un proceso de inspiración. Pues en este mismo sentido, Santiago Trujillo, director del programa de cine y televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, asegura que las leyes de cine han permitido que las producciones de buena calidad y los espacios para su exhibición se incrementen, junto a una posibilidad clara que el público colombiano se apropie del cine nacional y que lo vea no solo como una forma de identidad, sino como un espacio para el entretenimiento. Él asegura que la universidad está entendiendo cuál es la importancia de formar una generación constructora de la imagen y de la memoria audiovisual en el país, y pues que logre insertarse en estas dinámicas de la industria. Claro que sí, Camilo, pero sin embargo, aunque el cine nacional pasa por un buen momento, los retos desde la academia no son pocos. Becerra piensa que lo más urgente es la especialización desde el pregrado, es decir, que si un estudiante tiene interés en guión, por ejemplo, su formación desde los primeros semestres se enfoque en esa dirección. Es algo que ya está pasando en las escuelas de Estados Unidos y Europa, ¿por qué no intentarlo aquí en Colombia? Dice al tiempo que se destaca el futuro que tienen en Colombia los formatos cortos, las obras experimentales, trascendibles y los videojuegos. Sara Molina Maya, productora del corto 1969, un trabajo de grado de Esteban Lopera que le valió el reconocimiento al pregrado de comunicación audiovisual y multimedial como escuela de cine por parte del Festival de Cannes, explica que, independientemente de la duración y el presupuesto, todo va en los estándares de calidad. Este corto quisimos sacarlo de las aulas, hacerlo en los mejores equipos y profesionales. Lo importante es plantearse la dimensión del proyecto. Y subraya el esfuerzo que hace desde las escuelas como el SENA en la formación de técnicos a través de programas en iluminación, animación o fotografía. Lo claro es que la academia está aprovechando este momento para mejorar la formación del cine en el país, con miradas no solo para tener productos de calidad, pero también para poder competir internacionalmente. Muy bien, Jennifer, y precisamente ya que el tema de nuestro programa de hoy es sobre la educación en la industria del cine, hemos traído a un estudiante de la Universidad Central de Cine y Televisión. Está aquí en Cine en Cabina con nosotros, su nombre es Juan Camilo Tobón. Juan Camilo, ¿por qué estudiar cine? Bueno, yo decidí estudiar cine porque encontré en mi vida la necesidad de herramientas para narrar historias. En un momento había pensado en dedicarme a los estudios literarios, pero al analizar más sobre eso, pues decidí dedicarme al cine porque me da más herramientas y la gama de aplicaciones pues más alta, más amplia, no digo solo a nivel literario. Escogí la Universidad Central para cursar mi carrera en cine porque el pensum me ofrece un aprendizaje más práctico y es más, me resulta a mí más cómodo aprender haciendo que aprender viendo cómo se hace. Muy bien. Y Camilo, cuéntenos qué cosas cree usted que pueden mejorarse en la educación que se está impartiendo a cineastas aquí dentro de la Universidad Central. Primero que considero que el departamento de cine debería decidir es mantener el estilo modular y no semestralizado que ofrece la universidad, porque siento que así es más cómodo para nosotros como estudiantes dedicarnos completamente a una asignatura para dominar pues el tema en su totalidad. Y aparte de eso, me parece necesario que la universidad nos acredite a nivel técnico en el manejo de los equipos. O sea, que no sea una acreditación solo interna para sacar los equipos, sino que después el día de mañana yo pueda salir con mi técnico o con mi acreditación en manejo de cámara o algo por el estilo, pues al mundo laboral. Bien, y digamos que a nivel de especialización, Camilo, ¿usted en qué se centraría? Más que una especialización, lo que me interesa a mí a nivel profesional es el hacer. Si tengo que traer los tintos para que el director pueda sacar la idea que tiene, pues se hace. Lo importante para mí es hacer cine a partir de mi experiencia. Bueno, Camilo, muchas gracias. Y ya para terminar el tema del día, que es la educación en torno a la industria cinematográfica, vamos a hablar sobre las películas nacionales destacadas y que fueron nominadas a los premios Oscar. Jennifer, adelante. Sí, Camilo, y me puse súper juiciosa en la tarea de verme las películas. Claro que son buenísimas.
las que seleccionó la Academia Colombiana de Artes de Ciencias Cinematográficas. Estas películas son La Defensa del Dragón, realizada por Natalia Santa, X500, dirigida por Juan Andrés Arango, y La Mujer del Animal Antioqueño, de Víctor Gaviria. Es bueno recordar que estas películas ya pasaron por la taquilla. Sin embargo, en una taquilla de comercial van a reproducir todas las películas que están nominadas en los premios Oscar. Es súper bueno que estén informados porque esta promoción no se va todos los días. Así que empecemos con nuestra primera película, La Defensa del Dragón. Participó en el 7º Festival de Cine de Cannes y trata sobre una Bogotá iónica donde se roda la película en el centro. La trama es de 3 amigos mayores que juegan ajedrez y un profesor muy especial de matemáticas. Escuchemos un poquito del tráiler. Y el ludópata soy yo, ¿no? Quien lo escuchara creería que no tiene secretos, doctor Sevillano. No los tengo. No me interesa, Samuel. Sáquele tiempo. Bueno, nuestra segunda película es X500. Esta historia es universal y sigue a 3 personajes adolescentes distintos de 3 países americanos que no se conocen entre sí con ninguno, pero sí tienen en común su proceso de transformación tras una pérdida muy dolorosa. Todos deben migrar a sus regiones tras enfrentarse a la muerte de un ser querido. Vamos, escuchamos un poquito del tráiler. Sí, pescador. Cecil, I'm happy to see you. Las vainas en este barrio han cambiado. Yo soy el que decido quién tiene problema, quién no. Tingin nyo ba madali lang yung walang ina? What the fuck? ¿Eres you, man? ¿Tú por qué te viniste? ¿Qué dejaste los jefes solos? Yo ya no tengo a mis viejos. Ese niño ya un matón. Él anda ya así como anda usted. Usted no sabe nada, hombre. Kasi taga Manila din ako. I got expelled. I don't want to be in your bad side. Bueno, y hasta aquí ha llegado el final de nuestro programa. Por favor, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como @JenniferUribe y en Facebook Jennifer Uribe. A mí me pueden encontrar como @elcamiso en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Nos vemos la próxima. Esto fue Cine en Cabina. Bueno, y vamos a despedirnos con el tráiler de Magia Salvaje, una película colombiana que estuvo en taquilla durante 3 meses. Recuerden que todavía la pueden encontrar en algunas carteleras del país. Hasta la próxima. Besos. De fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros. Un verdadero mundo perdido. Un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos. Del felino más fuerte del mundo a serpientes formidables. De costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas. Milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñeme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Colombia, magia salvaje.